Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a nuestro programa Jóvenes Católicos. Nuestro programa, capítulo, como quieran llamarlo. Espero que se encuentren de maravilla. Yo, en cambio, un poco cansado porque me encuentro en época de finales. Iván, estoy un poquito cansado, ¿eh? Fuerza, fuerza. Pero de todos modos estamos aquí con todas las ganas del mundo. De hecho que estuve practicando un poquito la presentación porque me dijeron que hago un poquito caigüey, Iván. Así escuché. Sí, también me dijeron que como que no pega mucho decir muy buenas a todos. No sé qué vos opinás de esa presentación. Bueno, pero estuve practicando y yo creo que me voy a quedar con esta. Después ustedes me dicen qué tal estuvo. Se aceptan sugerencias para la presentación. Sí. También gustó mucho la entrevista anterior, Iván, la de Andrés. Sí. A la gente le gustó mucho. Incluso me llegaron a mencionar que les gustaría tenerle de vuelta en un futuro. Así que, Andrés, si estás viendo, más que bienvenido para una entrevista parte 2. También recordarle a la gente en nuestras redes sociales para que nos puedan escribir. Creamos TikTok. Sí. Estamos empezando con el TikTok. Son ediciones muy humildes. Así, ediciones humildes que... Estamos empezando. Las hago con mucho cariño. Iván y yo. Nada, Iván, te quería que te comente qué es la JMJ. Decime. Bueno, para los que no saben, la JMJ significa Jornada Mundial de la Juventud, que es como un mundial para nosotros los católicos. El mundial de fútbol se hace cada 4 años y la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, también se hace cada 4 años. Y nosotros siempre les traemos invitados de calidad. ¿Sí o no, Iván? Así es. Así que, ¿cómo yo le presento a este muchacho? Se fue, recorrió, me dijo que recorrió Madrid, Portugal. De hecho, que cuando llegó al canal, ella me quería spoilear muchas de las cosas que hizo. Yo le dije, che, cálmate, porque si no, yo qué te iba a preguntar después. Así que, muchísimas gracias, Elías. Más que bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Feliz por recibir también esta invitación de parte tuya, de parte del canal también, del programa Jóvenes Católicos. Así mismo. Y estamos aquí para responder todas las preguntas, para hablar un poco más también de lo que es la Jornada Mundial de la Juventud y lo que pasamos en eso. Yo le estuve stalkeando a Elías. Estuve stalkeando un poquito su Instagram. Y tuviste un lindo recorrido allá por Madrid, por Portugal también. Sí, Contanos un poco tu sí. experiencia. ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo, por ejemplo, nace primeramente el querer irse? ¿Te surgió nada más o te fuiste con un grupo de amigos? ¿Cómo nace? Empezó a nacer desde el año 2013, cuando algunos conocidos fueron a la Jornada Mundial de Río de Janeiro. Y ahí nace ir con la ilusión de ir a una Jornada Mundial de la Juventud. Cuando eso yo tenía 5 o 6 años por ahí. Y fui siguiendo las diferentes Jornadas Mundiales de la Juventud. Después vino Cracovia 2016, después vino Panamá 2018, donde también fueron muchos conocidos y amigos, y después vino Lisboa 2023, que esta edición de la Jornada Mundial de la Juventud, yo me fui con mi amigo Lucas Cano. ¿Solo con él? Solo con él, solo porque pasamos algunas pequeñas complicaciones para irnos a un grupo, ¿verdad? Pero pudimos irnos a la Jornada Mundial de la Juventud. Algo que parecía imposible en esos últimos momentos fue posible gracias a Dios. ¿Cómo consiguieron el pasaje? Yo tuve la oportunidad de escuchar vagamente una charla que él dio en la parroquia Virgen de Rosario, aquí en Luque, en el centro. Me dijiste que tuviste dificultades por allá. ¿Qué pasó? Contá un poco de eso a la teleaudiencia, porque es algo muy genial lo que le pasó a este muchacho. Tuvimos muchas dificultades, o sea, empezamos a trabajar con mi amigo, empezamos a trabajar para juntar nuestro dinero para lo que sería la Jornada Mundial de la Juventud, con la ayuda de sus padres y mi padre. Y mi padre y mi madre pudimos lograr abrir tipo una pequeña empresa. Una pequeña empresa. Para recaudar los fondos. Sí, para recaudar los fondos, que era cargar ajo, empaquetar ajo. Y llevábamos a un supermercado súper conocido ahí
de la ciudad de Luque. Tiene el nombre de la parroquia. Y pudimos irnos, o sea, ofrecíamos ahí nuestro producto y ellos proveían de nosotros. Agradecidos también con esa empresa también que nos abrieron las puertas para poder para poder venderles también los productos que teníamos y con eso recaudar nuestro dinero para ir a la Jornada Mundial de la Juventud. Trabajamos aproximadamente un año para irnos. O sea que vos tenías una ilusión grande, ¿eh? Una ilusión grande. Porque para querer hacer eso por un año quiere decir que tenías esa meta sí o sí. Sí, y era, digamos, empaquetar el ajo y lo que recaudábamos era directo para lo que sería el viaje. Ya teníamos ya una agencia de viajes porque nuestra ilusión era también recorrer varios países de Europa. ¿Quién no sueña recorrer Europa, verdad? Y estábamos con esa ilusión. Y llegó el momento, o sea, días antes de viajar a la Jornada Mundial de la Juventud y el dueño de la agencia tiene unos pequeños inconvenientes que le iba a dificultar llevarnos a tal viaje. Entonces parecía algo imposible, era martes no avisa y sábado ya era el viaje. No. Y parecía algo imposible irnos hasta la Jornada Mundial de la Juventud. Yo soy una persona que muchas veces se altera o se preocupa demasiado por poder que salga todo bien. Todo en orden. Todo en orden, todo excelente, todo bien, ¿verdad? Y esta era una situación Voy a tener crítica. todo planeado, pues. Y todo planeado. Y fue raro para mí también que yo lo tomaba muy tranquilo, muy normal y me sentía tranquilo. En esa semana yo empiezo a ver algunas historias de Instagram y justamente la que hace Minutos JMJ, la que estuvo haciendo Minutos JMJ, ella dijo en una de sus historias, dijo que si arde en tu corazón, si nace en tu corazón venir a la Jornada Mundial de la Juventud, se va a conceder. Sí. Y digamos, yo con esa ilusión me quedé. En menos de una semana pudimos solucionamos lo más rápido posible. Agradecemos también al Señor que hizo lo posible para solucionarnos este tema. ¿Quiere decir no les abandonó? No nos abandonó. Pudimos ir a la Jornada Mundial de la Juventud, que fue un regalo grandioso. ¿Qué tal te llevas con el ajo? Súper bien, súper bien. ¿Y vos, Iván? Bien también. Fíjese que a mí no me gusta el ajo. Pero por eso ya le estoy admirando bastante, porque para trabajar con el ajo, no me gusta el ajo, gente. Cosas que no le gustan a Orly, el ajo. Igual, muy lindo el sacrificio que hicieron también tus padres, che. Te apoyaron en todo momento. Sí, eso es muy lindo. En todo momento. Y los padres de Lucas también nos apoyaron en todo momento. ¿Que es tu mejor amigo? Sí, mi mejor amigo, y nos acompañaron en todo momento. Lucas no conocía tanto lo que era la Jornada Mundial de la Juventud. Yo nomás le metí un chip ahí claro. Vamos a la jornada. Y así pudimos ir y la vivencia que tuvimos ahí fue también impresionante. Que cuente un poco, ¿cuántos años tenés? Este es algo impresionante porque se va a Europa siendo menor de edad, ¿verdad? Sí, tengo 17 años de edad. Tengo 17 años y Lucas tiene 16. ¿Y cómo consiguieron el permiso? ¿Se puede viajar a Europa sin sus padres? Sí, se puede. ¿Se puede? Sí, con permiso. Yo no sabía. Con permiso de salida de menor. Teníamos todo ya con el señor que nos iba a llevar, pero tuvo unos pequeños inconvenientes, como dije, y entonces tuvimos que hacer uno de vuelta otra vez, pero que salíamos solos del país. Pudimos. ¿Solo recorrieron allá? Solos. ¿Qué hicieron, por ejemplo, contando esa experiencia de llegar? Llegar, ya nos perdimos. Y está ahí todo mal, todo mal. Ya nos perdimos ya al llegar, ya nos perdimos ya. Llegamos, nos perdimos, llegamos al aeropuerto y de ahí teníamos que irnos a la ciudad que nos tocaba, que era Barreiro, una ciudad muy linda, muy hermosa también de Portugal, y nosotros teníamos que irnos hasta ahí. La delegación paraguaya nos estaba ayudando con muchos temas, nos estaban ayudando para ir también a la Jornada Mundial de la Juventud y solucionar nuestro tema, y ellos nos iban a buscarnos desde el aeropuerto, pero ellos estaban en una ciudad muy lejana todavía, de Portugal, del centro mismo de Lisboa.
Entonces, lo que nosotros hicimos pensando en la hora paraguaya, porque ya iban a llegar a las 6 de la tarde aproximadamente, y nos dijeron que teníamos que subirnos en metro, del metro subirnos en un ferry, en un barco, y llegar hasta, o sea, cruzando el mar estaba la ciudad. Y entonces, pensando en hora paraguaya, que las 6 de la tarde ya era oscuro, entonces emprendimos la aventura solos para llegar hasta Barrey. Caminando. No, nos subimos en metro y ahí nos perdimos. Nos perdimos unas cuantas veces. Me imagino el subterráneo. Subterráneo. Claro. Y sí, pero el paraguayito no está acostumbrado. No, era tu primera vez, ¿verdad? Era mi primera vez salida del país. Y bueno, tenemos muchísimas más preguntas para el día. Esto apenas está empezando, así que quédense con nosotros. Ya volvemos enseguida para nuestro segundo bloque, así que les esperamos. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Bueno, estamos de vuelta para nuestro segundo bloque. Y Elías, decime, contanos un poco qué se siente terminar el colegio. Una tristeza y una satisfacción también a la par de haber ya terminado lo que sería el colegio, lo que sería el bachiller, y una tristeza también de haber dejado a tus compañeros, o sea, esa rutina de todas las mañanas, y eso también, tipo, querés volver otra vez al colegio. ¿En qué colegio estás? En el Colegio Nacional Héroes de la Patria. Ah, sí, un colegio bastante conocido en Luque, sí, muy prestigioso, la verdad. ¿Y qué tenés pensado hacer ahora? Contanos un poquito, como joven, inspiracional, porque se fue a la JMJ e hizo una travesía enorme. Contanos un poco qué tenés pensado hacer. Estoy pensando en seguir la universidad, en seguir este año diseño gráfico. Ah, ¿te gusta todo esto de la edición? Edición, diseño gráfico, y el año siguiente empezar con marketing en digital y publicidad. Eso estoy pensando. Padre Víctor, futuro diseñador gráfico, podés contratarle, sí. Acá, Elías. Estoy trabajando así en el ámbito de la iglesia ya con eso. O sea, ¿Ah, sí? a través de los ¿Qué, por ejemplo, diseños. haces? Yo soy subcoordinador del equipo de comunicación de la Pastoral Juvenil Luqueña, y ahí estoy con los flyers, con edición de videos y así todo lo que conlleva editar y publicar en redes sociales. Comentanos un poco, que yo siempre quise saber algo. ¿Qué se hace en las pastorales juveniles? Juveniles son, obviamente, Sí. evidentemente. ¿Qué se hace en las pastorales juveniles? La Pastoral Juvenil Luqueña, por ejemplo, tiene su misión de acompañar a los jóvenes y guiar a los jóvenes hacia Jesús de su modo joven, de ser joven, de guiarles en el ámbito, en todos los ámbitos posibles. Tenemos en Pascua Joven, Sí. tenemos en Primavera con Cristo, también tenemos las misas juveniles, tenemos en la Asamblea General Ordinaria, donde se realizan, se planean actividades para el año, y hay misas también dominicales. En el santuario se participan 2 fechas, el primer domingo y el último domingo de cada mes es misa juvenil, en la misa de las 10 horas.
Y es eso, tipo, se acompaña a los jóvenes para que se acerquen a Jesús, se acerquen más también a la Eucaristía en su ser joven, en ser ellos mismos. ¿Cómo eso es Pascua Joven? ¿Y ustedes le ayudan a las capillas? ¿O es aparte otra vez? Es aparte, o sea, lo que hace la pastoral es formar a los jóvenes, Ya. Coordinadores de comunidades juveniles de cada capilla para que ellos vayan y realicen en sus comunidades juveniles lo que sería la Pascua Joven o Primavera con Cristo. Que Pascua Joven es del Jueves Santo al... Sí. O sea, lo que sería el trigo pascual. Claro. Y Primavera con Cristo sería un fin de semana en septiembre, medio de septiembre. Subcoordinador ya sos. Sí, del equipo de comunicación. Ese es prácticamente la mano derecha del coordinador. La mano derecha del coordinador del equipo de comunicación. La pastoral juvenil se divide en varios equipos. Está el equipo de liturgia, el equipo de comunicación, los coordinadores generales, Paola Torres, también un saludo para ella. ¿Qué ella es? Ella es la coordinadora general de la pastoral juvenil. De Luqueña. De Luqueña. ¿Catequista? ¿No fuiste aún? Sí, fui catequista, soy catequista aún. ¿De dónde? ¿De qué parroquia? De la capilla Santa Capilla. María. Capilla Santa María. ¿Dónde queda eso? En camino Luque Samber. Está ahí, o sea, te vas a Samber y Ah, hay ya, una ya. capilla Sí. allá arribando uno rosadito. Ahí papá está como delegado también de esa capilla. ¿Tus padres están metidos entonces Sí, prácticamente? están metidos también en lo que es ámbito religioso, ámbito de parroquia. Papá es estudiante de diaconado, está a punto de ser también diácono permanente y mamá la acompaña en sus actividades también a papá. Contanos un poco, ¿cómo como joven te acercás a estas cosas? Porque ahora, por ejemplo, el joven termina su confirmación y ya Ya se está, deja, ya. termina. ¿Qué vos decís que realmente debe ser la motivación? Vos como subcoordinador, ya te estoy preguntando como alguien importante, ¿verdad, Iván? Sí. Subcoordinador, decime un poco. ¿Cómo vos les motivarías a los jóvenes a acercarse un poquito a hacer todo esto que vos estás haciendo? A trabajar por su capilla, a servir por las parroquias. Contanos un poco. Y yo estoy trabajando en el ámbito, o sea, en lo que serían las páginas de internet, desde el teléfono de Redes sociales. redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, o sea, ahora X, y ahora también TikTok. Y estamos, digamos, de esa forma transmitir al joven que ir a la iglesia, ir a la capilla o ir a una actividad pastoral no es aburrido como ellos piensan. O sea, muchos de los jóvenes, principalmente yo, tienen esa mentalidad de que ir a la iglesia, ir a la capilla, ir a la parroquia es como las abuelitas, las 24 horas Ir a rezar rezando el rosario, las 24 o horas. Sí. vamos a leer la Biblia todo el día. No es así. No es así, sino hay compartir, hay conciertos, hay charlas, hay juegos, o sea, es compartir con diversos jóvenes, también que piensan igual que vos, que sienten igual que vos, capaz sientan de diferentes maneras, ¿verdad? Pero a veces están en una misma situación y tipo comparten y se hacen muchas amistades dentro de la pastoral y amistades buenas. Dentro de lo que es pastoral juvenil, dentro de lo que es comunidad juvenil. Entonces vos como joven recomendarías a las capillas, a las parroquias, fomentar un poquito más las redes sociales. Fomentar un poco también las redes sociales porque es también lugar donde los jóvenes se centran hoy en día. Sí. Abarcar TikTok como sea, o sea, buscar la forma que ellos también quieran ir a la iglesia, buscar también la forma que ellos también quieran acercarse también a Dios, porque ellos muchas veces se acercan. Hay jóvenes que se acercan a Dios, se acercan a la iglesia, pero ¿qué sucede? A veces hay personas mayores que piensan no perder su protagonismo en la iglesia. O que quieren dejar las cosas como ya estaban. Como ya estaban, como antes. O no quieren perder su protagonismo dentro de la iglesia también. Y ven como posible ocupar su lugar muchas veces los jóvenes. Y rematan por los jóvenes. Y es por eso que muchas veces también hay jóvenes que no quieren participar
por A o B motivo. De Pero es una hecho- forma también de fomentar. De hecho, que tocando ese tema, yo conozco varios casos ya en los que muchos catequistas salen por eso, de la iglesia. Por eso. Porque hay ese choque de, no sé si decir de culturas o de generaciones. Es como vos te querés meter en lo que yo ya estaba viniendo haciendo hace rato. Sí. Entonces, creo que no va por el querer meterse, simplemente es como implementar nuevas ideas nada más. Nuevas ideas, o sea, el joven está para trabajar mucho. Quiere ser participativo. Quiere ser participativo. Y si no le das la participación también, muchas veces ellos se aburren y se cansan y se van alejando también sin darnos cuenta. ¿Y vos catequista de qué sos? KBB, o sea, a veces... ¡Vamos! Cuando no tengo actividades pastorales, cuando no hay actividades para ir a sacar fotos, como te dije, estoy en el equipo de comunicación y ya que cuando no hay para ir a sacar fotos, no hay actividades pastorales... ¿Vos tenés tu cámara? ¿Tu propia cámara? No tengo mi propia cámara. A través del celular. Y, digamos, cuando hay así actividades, participo en las actividades pastorales y después participo en lo que sería en la catequesis. Hay veces domingos que no participo, ¿verdad? Pero hay también mi acompañante. ¿Los domingos tienen que vivir? Los domingos. Eso es raro más. Sábado suele ser. Algunas capillas. Algunas capillas. Porque ahí es todo sábado, todo domingo. Desde iniciación. Porque lo de confirmación sí o sí es domingo. Sin confirmación. Aunque sí o sí, domingo. no, creo que hay unas capillas que hacen en sábado, confirmación. Sí, hay algunas capillas. Porque la semana pasada hacían sábado. ¿Tu capilla? No, el invitado de la semana pasada. Ah, sí, Andrés. Sí, hacía Andrés. sábado. En una capilla. Y en la otra capilla hacía domingo. Que hablando de Andrés, él dijo, seguramente se va a enojar conmigo, pero él dijo que los domingos se va a enseñar a la capilla, ¿qué dijo? A la parroquia. A la parroquia Virgen de la Asunción, cuando de hecho él es catequista los domingos de confirmación de la parroquia Virgen de Rosario de Luque. Así que si la coordinadora de la parroquia de Virgen de Asunción escuchó algo así y dijo, Maecua, tipo, ¿quién es este? Jamás apareció acá. Se confundió nada más. Así que Andrés, te queremos en el canal. No pudimos nomás editar esa parte, Andrés. No pudimos. Pero bueno, cosas que pasan. Bueno, estamos cerrando aquí nuestro segundo bloque. Tenemos, en el tercer bloque tenemos una proyección linda de imágenes. Fuiste entrevistado por un canal, no es canal, un programa católico mundialmente reconocido. Sí, WTN. Así, sí, yo siempre digo nomás EWT, algo así nomás, muy complicado. WTN. ¿Cómo surgió eso? Rápidamente, así estabas vos ahí. Los ojos de todas las actividades pastorales, o sea, en todas las actividades de la JMJ, quiero decir, tratábamos lo posible de llegar al frente, o sea, tener primera fila y por casualidades llegábamos. A Cajata. A Cajata. ¿Nos vas a comentar un poquito de eso en el bloque 3? Sí. Y trajo una sorpresita que nos va... Es como así, me dijo, mira, sacó así algo como Doraemon. Así que espérenos, estamos enseguida de vuelta. Volvemos a la pausa, iniciando el bloque 3 y comentando un poquito, Elías, ¿cuál fue tu experiencia favorita allá en Lisboa?
De las tantas. De las tantas experiencias, el que más me tocó, el que más me llamó la atención fue la Vía Crucis, con el Papa Francisco, la Vía Crucis, en el momento en que los jóvenes se abrazan con el Papa Francisco y de los que contaron también su testimonio durante que se realizaba la Vía Crucis. Ahí lloré de emoción, de felicidad, ahí recién pillé que estaba en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Después de tanto, así ya... Después de tantos. ¿Qué es esa frase que ustedes mencionan mucho? Esta es la juventud del Papa. Es algo que nació ahí. Yo no estoy enterado, por eso nada más. ¿Nació ahí? Nació en la jornada, o sea, hasta donde yo tengo conocimiento que nació esta es la juventud del Papa en la Jornada Mundial. En la primera jornada, aproximadamente cuando fue en el año 2000, en Roma, ahí empezó con esta es la juventud del Papa. Qué genial, che. A ver, contanos un poquito, ¿cómo, por ejemplo, describirías ¿cómo es que te puedo preguntar? ¿Qué enseñanza te dejó todo esto? El hecho de vivir esta experiencia, afrontar todos esos desafíos. ¿Qué fue la enseñanza, la moraleja que dejó todo esto? Y que si arde en tu corazón eso que vos anhelás, eso que vos querés, eso que vos soñás, se va a cumplir. Porque Dios pone en tu corazón algo que va a cumplir, no pone algo que te va a ilusionar. No es el ex, o no claro. Es que te va a ilusionar, ¿verdad? Sino que Dios te pone algo en tu corazón que te va a hacer poder cumplir ese sueño. Obvio va a tener varias dificultades, va a tener también sus altos y bajos, las dificultades que te presenta la vida en sí. Y saber superarlo y saber llegar a la meta, llegar a lo que vos soñaste siempre. Vos pedías constantemente para que se cumpliera. Pedía constantemente. Porque justamente antes de viajar, mi hermana se le detecta tumor en la cabeza. 2 tumores, en días antes de mi cumpleaños. Y tipo, no sabía también qué yo hacer, si darle el dinero para sus operaciones o no. Un dilema muy grande. Era un dilema muy... Y mi hermana me pidió cumplir mi sueño, viajar a la Jornada Mundial de la Juventud, y pude ir, gracias también a eso. ¿Y cómo se encuentra tu hermano ahora? Mi hermana es también un milagro. Vamos a estar preparando una solicitud, o sea, no sé si solicitud o algo así, para Chiquitunga. Fue un milagro, los doctores dijeron que es un milagro. Su operación, su segunda operación, donde tocaron una parte muy importante de la cabeza, donde tenía 2 opciones nada más, que era que quedarse sin movimiento la mitad de su cuerpo o perder la vida. Y gracias a Dios, y por la intercesión de Chiquitunga también, su operación salió exitoso, sin ninguna secuela, y casi no necesitó terapia. Tuvo 24 horas nada más en terapia. Ya está andando. Y ahora ya normal, camina normal. Su santo es Chiquitunga. Se encomendó a Chiquitunga. Y eso fue hace 2 semanas. O sea, ¿hace poco? Hace poco. Fíjate. Hace 2 semanas. Qué genial, che. Y como tu familia, por lo visto, por lo que me estás contando, es muy devota tu familia. Eso Sí. Ya desde pequeño, por eso prácticamente te gusta el tema de la iglesia, ya. Sí, prácticamente desde que era bebé, mamá y eso nos llevaban en retiros. Ellos participaban en retiros de 9 días o cosas así. Y prácticamente desde chico, desde bebé, ya estábamos inculcados en el camino de la fe. Esto es algo espectacular, che. Yo la verdad le tengo envidia sana a Iván. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? La audiencia va a estar viendo, a medida que avanza la entrevista, Iván va a ir proyectando diferentes imágenes de Elías allá en Lisboa. Pero una en particular es la que más me gusta y que algún día, Dios quiera, tenga también la oportunidad. Y que es esta foto que están viendo en pantalla le viste 2 veces al Papa, pero esta foto en particular cerquita. Sí, o sea, las veces que le vimos al Papa fue así algo que ni yo me creía. Fue una diosidencia, porque tipo, nosotros dijimos con Lucas, decíamos, vamos a Belén. Ahí está la ciudad de la alegría, ¿verdad? Vamos a ir a ver qué hay en la ciudad de la alegría, ¿verdad?
Y llegamos hasta el lugar y llegamos y había mucha policía, había mucha gente y nos decía, preguntamos, ¿qué va a pasar acá? ¿Qué va a suceder acá? Porque hay mucha policía, porque hay mucha concurrencia. Porque la idea era que el Papa llegue a Lisboa, pero un día después, no en ese día. Claro. Se adelantó su vuelo. Y nosotros llegamos y nos dijeron, el Papa va a pasar. En la primera fila estábamos. Y ahí pudimos ver al Papa cuando llegó a la ciudad de Lisboa después de su vuelo. Y tuvimos la otra oportunidad de verle también al Papa Francisco en la celebración que él hacía su recorrido. Veo, estarán viendo ustedes el video, así está con la bandera, él así. Vos al menos estás con tu bandera, sí, creo. Sí. Y ahí como ven en pantalla, los otros, para llegar hasta ese lugar, ese fue el único día que no estuvimos tan enfrente, porque casi en toda la actividad de nosotros, famoso paraguayito, no se da por vencido. Sí. Y hacíamos lo posible para llegar. Y recuerdo esa vez que nosotros estábamos a 3 kilómetros del evento. La gente, la cantidad de jóvenes, 1,5 millones de personas, era impresionante. Estábamos súper lejos. Y yo esa forma de nervioso de querer llegar cerca para ver al Papa. Por más que ya la habíamos visto. Y entonces empezamos a pedir permiso, gracias. Para llegar enfrente. Para irnos. No llegamos tan enfrente porque la cantidad de gente, la primera vez que el Papa sale a hablar a los jóvenes iba a ser también. Y había muchísimos jóvenes. Entonces llegamos hasta un punto donde los voluntarios nos dicen no pueden más pasar. Nosotros con la ilusión de llegar hasta el frente y le dijimos que, o sea, si podíamos pasar un ratito al otro sector y ya nada más veíamos, ¿verdad? Y entonces pasamos hasta el otro sector. Veo que un voluntario, creo que era líder o algo así, que le dice que no dejen más pasar, porque no dejaron pasar, ¿verdad? Y cosas así. Entonces pudimos llegar a pasar y los que estaban en el otro lado nos decían no, ya no se puede más pasar por tantos jóvenes. Entonces nos quedamos en un lugar donde había cinta y había sido el Papa pasaba por ahí. Sí, no. O sea que ustedes no sabían qué pasaba ahí. Nosotros sabíamos que pasaba ahí el Papa y pasaba por ahí, había sido. Sí, qué suerte tiene este, ¿eh? Y llegamos Mucha envidia sana, la verdad. ¿Verdad, Iván? Sí. Llegamos a verle al Papa muy de cerca. Esa fue una oportunidad. Después estuvimos en la Vía Crucis, estuvimos sumamente enfrente mismo. Ahí también llegamos a verle al Papa. Tuvimos 3 oportunidades por ahí aproximadamente de verle al Papa así de cerca. En la vigilia, que fue en Campo da Gracia, en la vigilia nosotros, ¿sabes qué nos pasó? ¿Qué? Nosotros nos íbamos con Lucas siempre. Con Lucas siempre. Grande Lucas. ¿Quién guía, vos o Lucas? ¿Quién guía? A veces Lucas guiaba más porque él entendía más lo que sería para guiar en GPS y cosas así. Él fue el encargado. Y yo era de novata que buscaba la forma de llegar, ¿verdad? Y llegamos hasta un punto donde estaban, ese fue en la Vía Crucis, llegamos hasta un punto donde los voluntarios nos dijeron, no, ya no hay, ya no pueden pasar. Y nosotros queríamos estar enfrente, entonces se le ocurre a Lucas y dice, nosotros nos perdimos de nuestro grupo y nuestro grupo está enfrente. Y sin darnos cuenta había una bandera paraguaya enfrente. Y nosotros con nuestra bandera paraguaya también. Y nos dejaron pasar, hasta enfrente mismo. ¿Y se acoplaron al grupo paraguayo? No, nos acoplamos con el grupo paraguayo que eran de la diócesis de San Lorenzo. ¿Tienes foto de eso? Sí, hay fotos, hay videos también, ahí están pasando también en pantalla las fotos, los videos. Y en la vigilia... ¿Quiénes son ustedes? Lo de la diócesis de San Lorenzo. ¿Quiénes son ustedes? Y nosotros en la vigilia nos fuimos a pie, o sea, era KQP. Sí. Operativo KQP, nos fuimos hasta el central donde nos tocaba, estábamos aproximadamente a 5 kilómetros, 10 kilómetros por ahí del escenario central. En nuestro carnet no figuraba tal lugar y estábamos muy lejos. Llegamos hasta el lugar y los otros mientras nos veíamos que llevaban bolsas.
y eran del kit alimenticio para los 2 días, porque se quedaban ahí a acampar, nos quedábamos ahí a dormir. Y eran del kit alimenticio y digamos, nosotros nos decíamos entre nosotros con Lucas, vamos a la... teníamos que comprar del súper, comidas o cosas así, entonces con esa ilusión nos fuimos. Y llegamos hasta ahí, había sido ese era el kit alimenticio. Tuvimos que hacer un operativo KQP retorno. No. A buscar nuestro kit alimenticio. No. Volvimos hasta donde estábamos, hasta el lugar de la vigilia. Y en ese lugar nos salta nuestra app, porque teníamos una app, y nos salta nuestra app. Ya puedes retirar el kit alimenticio desde el lugar de la vigilia. Y miramos dónde quedaba la ubicación y estaba 100 metros de nosotros. Y eso es lo que vos... Esa es la mochilita que tenés ahí. No, la mochilita te daban ya con la inscripción. ¿Tenés para mostrar Sí, la tengo mochilita? para Ahí va a mostrar. estar. Bueno, acá ya apareció con la mochila, Elías. Contanos un poco, Elías, ¿dónde te dieron esta mochila? Nos dieron al llegar ya a Barreiro. En Lisboa, eso es Portugal. Ese ya en Portugal, en Lisboa. En la parroquia Santa María de Barreiro, donde estaban unos paraguayos que iban a viajar con nosotros, pero por el motivo del Señor, en sus problemas no pudieron viajar, o sea, no pudieron venir con nosotros también. Ellos se adelantaron y vinieron un poco más antes. Y ellos también nos acompañaron, con ellos nos quedamos a dormir en un colegio. En el suelo no es nada de hotel, nada de... No hay lujo, no pero hay estaba lujos, ahí. No hay lujos. Y así, y esta es la mochila que nos dieron, que trae nuestro kit de peregrino, que era la mochila, una remera. Tengo la remera ahí, ¿verdad? La remera de peregrino, y teníamos nuestro carnet de peregrino también. ¿Tiene cosas adentro de la mochila? Hay cosas adentro, hay muchas cosas. Vamos a abrir, vamos a ver. Este es... A ver. Ah, ¿así venía? Sí. ¿Esto vos compraste? No, ese era intercambio con otros. Ah, esto se intercambia. Acerca Sí. un poco, Iván. ¿Puedes acercar? Sí, ahí está. Ay, qué lindo. ¿Qué dice aquí? Dice Lisboa, Portugal. Wow. ¿Qué tal el ambiente con los extranjeros? ¿Cómo? Fue súper agradable, súper emocionante también compartir culturas, compartir tradiciones. Estaba también un mexicano en el lugar donde nosotros estábamos. La otra vez me pasó en el Día de la Virgen de Cacupé. Él nos regaló esto, El mexicano. sí, el mexicano, y nosotros le regalamos una Virgen de Cacupé, o sea, y nos pasó la otra vez. Mira, wow, qué hermoso. Nos pasó la otra vez una foto Sí. de la Virgen Cacupé. Que le Él estaba regaló. allá. Sí, en México. Y Vos le todo pasaste la tuya. decorado, todo lindo, todo churro. Estaba su virgen. Así también, igual que ese. No, una imagen. Ah, de- o sea, la estatua luego. la estatua. Ah, ustedes llevaron Ah, eso. Se llevó llevámoslo. Y tenemos aquí los recuerditos. Yo guardo estos, los recuerditos de los otros países. El primer recuerdito que recibí fue de donde va a ser la próxima Jornada Mundial de la Juventud. Corea. Corea del Sur. Por favor, vamos a rezar por porque Ñande Yañe esté en esa jornada. en Corea del Sur, y nuestro lugar era C15. C15. Esos son los Era bloques. el bloque donde estábamos, C15, y estábamos allá ponerle en Santuario Virgen Rosario hasta San Juan. Sí, Entonces unos estábamos 2 caminando, kilómetros, 3 sí, por ahí. 3 kilómetros aproximadamente. Estábamos muy, muy lejos, y era para retirar nuestra comida de los restaurantes. Gratis la comida. La comida gratis por una semana. ¿Y qué comían en los pasaje restaurantes? gratis. ¿Qué comían en los restaurantes? Nosotros que quisimos ser bien chetos, Sí. y no íbamos en los restaurantes así de lujo y Y comíamos podían así. comer gratis. Comíamos gratis Esto es algo maravilloso. ¿Y pedías lo que querías o había ciertas cosas? había que- ciertas cosas. Claro. Ciertas cosas. Y nosotros para la cena era lo más básico: Burger King, Domino's, McDonald's. ¿Que era gratis también? Que era gratis también. Quedó retirado estaba con este. Quiere decir que no te puedes ir y prácticamente no puedes pasar hambre. No, Un no pasas poquito hambre. tal vez, pero... No pasas hambre. O vos al menos no pasaste hambre. No pasé hambre. En sed, sí, mucha sed, porque Ah. hay poca agua, ¿verdad? Pero, y así, no puedes pasar hambre. Vos pagás tu inscripción, eso también. Vos pagás tu inscripción para la jornada.
Y vos pagás tu inscripción, aproximadamente costó 1,5 millones la inscripción para la jornada, y te sale ya el alojamiento, el lugar donde vas a ir a alojarte, te sale ya tu pasaje de transporte para manejarte en todos los transportes ahí en Portugal, y salía la comida y salía también el kit, todo incluido. O sea, prácticamente fue barato otra vez, porque lo que comías era... Entonces, ¿cuánto, un aproximado, cuál es el presupuesto para irse a una jornada hoy en día? Hoy en día tenés que ver el presupuesto del pasaje. Uno de esos, pero da un poco un total, en dólares, en guaraníes, como vos quieras. En guaraníes de nosotros fue un poquito caro, porque, porque compramos un poco tarde otra vez los vuelos. Claro. Por lo que sucedió. Y fue aproximadamente unos 26 millones. 26 millones. Pero de la arquidiócesis fue 12 millones su presupuesto. ¿Quiere decir que se organiza también la arquidiócesis? Y las diferentes diócesis del Paraguay se organizan para allá. ¿Y te fuiste y le encontraste a luqueños por allá o no? Encontramos luqueños, encontramos de diferentes ciudades de Paraguay, de Villarrica, de Ciudad del Este. Todos esos son recuerditos de personas de otros países que traían de su país. Navegante, dice aquí. Sí, este era el pasaje. Con eso no te manejabas. Con esto es como tu tarjeta Yaja. Como una tarjeta Yaja. Pero para todos los tránsitos, o sea, para todos los colectivos, para todos los medios de transporte. Y vi en tu Instagram que te manejaste mucho con esto. Como vos te fuiste solo con tu amigo, ¿cómo se aventuraron ustedes en esa travesía? No tenían grupo. No teníamos. Entonces ustedes se mezclaban a cualquier grupo. Nos mezclábamos a cualquier grupo, participábamos en todas las actividades de la JMJ, acompañados de extranjeros. ¿Y qué decían así? ¿Les decían, podemos estar con ustedes? ¿Cómo es? Tipo, era todo amistad, paz y amor en la jornada. Te iba acá, encontrabas a unos amigos, te iba allá, encontrabas a otros amigos. Y amigos que siguen, duran. ¿Te comunicabas de vez en cuando? Sí, nos comunicamos de vez en cuando con amigos de la JMJ. Y este fue ¿Qué es eso? Del Festival de Influencers Católicos. Pase VIP. ¿Esto fue allá? Fue allá también, la Jornada Mundial de la Juventud. Yo tengo una cuenta de dibujos en Instagram. Y... Tira un poco tu arroba ahí. ¿Cómo? Dibu Católico. Está en Instagram. Y me inscribieron a través de ahí, donde organizaron el Festival de Influencers Católicos. Y ahí estuvimos con Lucas también en modo invitados. Lucas la vivió súper bien, entonces. La vivió súper bien nosotros. Decirle un poco que es un capo, la verdad, que te haya acompañado en todo esto. Sí. ¿Cuántos años tiene Lucas? Me dijiste que es menor que vos. No, menores. Sí, yo tengo 17, el día de 16. ¿Y es tu compañero de colegio? No, es de Monaguillo. Vos fuiste Monaguillo también, entonces. Miren todos estos recuerditos que estamos viendo aquí. Qué lindo. Esto de diferentes países cada uno. De diferentes países. Hay cosas ahí de recuerdos de diferentes países, diferentes nacionalidades. Aquí está la tarjeta del canal donde salió. Increíble. ¿Cómo fue? ¿Te acercaste, te hablaron, nos contaste en el bloque? Como estuve hablando la otra vez, tipo nosotros estuvimos, esa fue la misa de apertura, donde estuvimos hablando y... Tipo, dijeron, ¿quién quiere hacer entrevista? Y nadie quería hacer de los paraguayos. Me dijeron, el día uno quiere hacer la entrevista. Y yo dije, bueno, no hay problema. Y hicimos la entrevista. Una de las entrevistas, porque tuvimos dos, con EWTN. Sí, ¿dos tuvieron? Dos. Tuvimos dos. Uno fue en el Festival de Influencers Católicos y el otro fue en la jornada. O sea, un evento de la Jornada Mundial. Bueno, nuestro primer invitado es Jorge Cris. Jorge, saludos del canal si no estás televisando. Él dio alusión al mensaje del Papa Francisco. ¿Te llegó algún mensaje del Papa? Sí, el mensaje de no tengas miedo. Un mensaje que sentí yo que era para mí, que me decía no tengas miedo a todas las preocupaciones que tenía en ese momento. A no saber si iba a pasar el curso, porque justamente me aplacé. ¿En qué te aplazaste? En matemáticas. No.
Pude pasar Sí. otra vez. Y ese mensaje a no tengas miedo a todo lo que quieras emprender, a todo lo que quieras soñar, a todo lo que quieras perseguir, era ese llamado que me hacía el Papa Francisco. No tengas miedo. Y la otra frase también, que Jesús te llama por tu nombre, te llama porque sos amado. Fue también otro de los mensajes que dije, wow, el Papa me está hablando a mí o me está hablando en general. Fue como un mensaje muy personal. Muy personal el decir, Jesús te llama por tu nombre, y lo tomé también por lo que había pasado antes de la jornada. O sea, todo lo que pasé antes de la jornada, el tema de mi hermana, el tema de aplazarme primera vez en mi vida en una materia, o también el tema de saber si viajar o no. Luchar un año entero y no saber en esa semana si viajas, todo valió o la no, pena. si valió la pena o no. Y digamos que también fue un lindo mensaje también que dijo el Papa, que nos llamó por nuestro nombre, porque somos amados, y si el que le llamó hace muchas cosas, o sea, cabezudea o cosas así, bueno, y le llamó a él, por su nombre, y está acá porque cabezudea y a él le llamó. Y son mensajes lindos que dio el Papa Francisco a tantos jóvenes, 1,5 millones de jóvenes. Y tipo, ahí pasaba una pelada, tipo te caía y literal pasaste pelada enfrente de todo el mundo. Enfrente de todo el mundo, y muchas cosas vivís compartís con jóvenes de otros países, vivís digamos de una forma diferente, conoces culturas de otros países. Se expande tu mundo. Se expande vos sin visitar Ucrania, sin visitar Aruba, sin visitar otros países, África, sin visitar países de Oceanía, de África, de Europa. Sin visitar esos países, vos ya conocías esos países. Cómo ellos te contaban su cultura, cómo ellos también se interesaban por Paraguay. Veían una bandera paraguaya, ellos Paraguay, Sí, te gritaban. en la calle así. En la calle, así en medio de la calle. Ver la calle de jóvenes. Lo mismo se vivió hace poco acá en Cacupé. Sí, verdad que sí. En la peregrinación nacional de jóvenes. Fue, digamos, se vive también un poco de la JMJ. Se siente la JMJ. Yo coincido con eso contigo, es un ambiente diferente, la Es un verdad. ambiente diferente. Se siente lo que es una JMJ en una peregrinación nacional juvenil. Si no viviste una JMJ todavía en tu vida, busca la forma de vivir una JMJ. Y si no puedes viajar, participar en la peregrinación nacional juvenil también es una de las actividades. Yo participé el año pasado como equipo de comunicación. Sí. Estaba sacando fotos, todo el mundo estaba peregrinando y yo en un vehículo sacando fotos. No peregrinaste entonces. No peregriné. Al día siguiente tuve que peregrinar porque... Ya con tu familia, con amigos. Con amigos. Sí. Yo coincido mucho con Elías, como mencioné en el programa pasado. De repente así sentí esa algabaría en tu corazón, esa paz, esa tranquilidad, esa alegría. Porque el ambiente cambia. Es increíble. Creo que Sí. es lo mismo habrás vivido allá. Sí. Te sentías así tranquilo, feliz, ves todo. Sí, todo es feliz. Espectacular. Todo es felicidad, toda alegría, todo paz. Se transmite mucha paz. Ver al Papa te transmite mucha paz también. A medida que se acercaba el Papa, se escuchaba, esta es la juventud del Papa. Y en el momento que pasaba al lado tuyo, ya no se escuchaba más, esta es la juventud del Papa, porque la gente gritaba ya. Sí. Papa, y era pura emoción, pura adrenalina. ¿Te preparás para la JMJ de Corea? Quiero ir a la JMJ de Corea del Sur. Fíjate que hay una cultura totalmente diferente. La comida. Los asiáticos son una cultura, porque los europeos sí, de por ahí su cultura es similar a la nuestra. O sea, vos qué viste.
Algo igual. Te adaptas. Sí, te adaptas rápido, pero la comida ya, pensalo en la comida. Pensalo en la comida. Claro. Ahí Que vas ya. a comer en Corea del Sur, pero vamos a Tenés razón. prepararnos para ir a la JMJ de Seúl. Y esperemos que la El próxima... idioma también, El idioma, pero el idioma ahí ya es universal, tipo se maneja ¿En todo inglés? en español o en inglés. Sí. Y digamos que las misas también el Papa hacía más en español también, o mezclaba así los idiomas. Y también fue muy emocionante participar en todos esos eventos, participar en las catequesis. Nosotros participamos en una catequesis que era totalmente inglés. Sí. No entendíamos nada. No entendía nada. No entendíamos nada, pero parecía que entendíamos otra vez. Cada vez que los jóvenes compartían su experiencia y no hablaban nuestro idioma, pero nosotros entendíamos. Y digamos que vimos cómo la iglesia universal, la iglesia joven, vive. Y es mentira que dicen que no hay jóvenes en la iglesia. Es una mentira que se dice que no hay jóvenes en la iglesia. Famoso, no hay jóvenes en la iglesia, no hay jóvenes en la capilla, no hay jóvenes en la parroquia. Porque sí hay. Y se dio acá en Paraguay en la Peregrinación Nacional Juvenil. Y se dio a nivel mundial en la JMJ. 1,5 millones de jóvenes de todo el mundo. De todas las naciones del mundo. Nosotros nos fuimos con nuestra bandera luqueña. Sí. Y nos decían, Ucrania, Ucrania. No. Paz. Nos decían Ucrania y nosotros no, éramos de Paraguay y cosas así. Tipo, ¿Había banderas rusas? había banderas rusas, había banderas ucranianas. Se abrazaban los ucranianos y los rusos. Claro, buscan la paz, me imagino, Buscan ambos bandos. ellos también la paz, lo mismo los palestinos, había también claro. palestinos, habían israelíes, estaban todos los países del mundo. De todos los países que la ONU marcan como naciones, estaban participando en la jornada mundial. Una experiencia única. Así que, quién sabe, un día estamos aquí, como dice Leonardo DiCaprio en el Titanic. Un día estás vendiendo ahí, intentando conseguir para tu viaje para la MJ. Y al día siguiente ya estás ahí. Intentaremos aplicar tu filosofía y veremos si es que Ñandrea Ñe se va a Corea, ¿verdad? 2027. 2027. Y 2025 es el jubileo de la juventud. ¿Qué me en invitaste? Roma. Muy bien. Espectacular el bloque 3. Tenemos un pequeño bloque 4. No se vayan todavía. Vamos a hacer una pequeña dinámica que ya la habrán visto. Jugamos esta dinámica con la coordinadora Evelyn. Así que quédense, ya volvemos para más jóvenes católicos. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Aquí de vuelta en el bloque 4 y como ya se nos caracteriza, siempre hacemos una pequeña dinámica en este bloque con el invitado. Y haciendo un pequeño reconteo, el programa está ganando 2-1, Jorge perdió, Evelyn ganó, Andrés perdió, así que vamos 2-1. 2-1. O sea, estamos ganando 2-1, así que veremos si el invitado hoy le hace un empate a Yo soy competitiva, así que... Él es vamos a ver competitivo. qué- Así que el invitado ya sabe ya cómo se maneja este juego, así que veremos si es que realmente se dan las condiciones para que gane. Palabra de aquel que montajea cosas. Ladrón. Abajo. Ya. Cuida abejas. Cuidador de abejas. Sí, pero la palabra de la profesión, Ni idea. arriba. Pasa, ¿no?
Pelea japonesa, Pasa estilo nomás, artes pasa, marciales. eso no va. Taekwondo. Otro, Eh, asiático, rápido. yo que dije hace rato. Arriba, Karate, arriba, karate. arriba. Deporte acuático. Deporte acuático. Natación. Sí. Abajo. Ve. Abajo. Mitad. ¿Cómo por ejemplo escribirías Minotauro? 5 acertados. País con bandera roja, una media luna. Turquía. Azules. No, De su selección, arriba. Ah, Arriba está bien. Profesión que te diagnostica una enfermedad. doctor. Abajo. Abajo. Entonces, sos grande. ¿Qué era Goliat? Gigante. Abajo. Bueno, te contamos. País que le ganó a Argentina en el Mundial. Fase de grupo. Croacia. Croacia. Pero ese también cuenta. Bueno, está Croacia también contable. cuenta. Ni idea cómo explicarlo. Pasa nomás. Está en el mar. Patricio. Patricio. ¿Qué es Patricio? Estrella Marina. Sí. Sí. ¿Qué eso es? No, pasa. Pasa nomás. Pasa nomás. Pasa. País. Caballero del Zodíaco. Saint Seiya. La primera armadura. La Rojo. La primera. Dale. Tiene azul y amarillo también su bandera. ¿Qué? Azul y amarillo. ¿Es de su- Argentina? No, azul y amarillo. Ahí está jugando Ucrania. guerra. Sí. Sí. Sirve para a las mujeres le pone linda, o sea, le maquilla. Peluquero. Le maquilla. Maquilladora. Sí. Pasa nomás. No tiene pie y está en el mar. y Animal parece una chica. mitológico del mar. Es Mujer. una chica. Sirena. En el mar, Sí. ¿Cómo que mitológico? Hace- La profesión de José. Sí. Profesión, sí. Carpintero. Sí. Gracias por ayudarme. Deporte nacional de Estados Unidos. ¿Qué? Deporte. Nacional de Estados Unidos. Deporte nacional, baloncesto. ¿Otro? Casi. Fútbol americano. ¿Otro? Ay, casi. Rugby. ¿Otro? Oh, no. Con Es un bate. el- Dale, rápido. Acto de pelearse con alguien. ¿Qué hijo? Este es un diccionario hablando. ¿Qué es? Pasa nomás, Para pasa pelearse nomás. con alguien. Judo. No, vos te peleas con alguien, ¿qué es? Boxeo. Riña. Igual. Es igual a eso. Moquete. igual. Boludo, pero ¿cómo decís Lucha, igual? Hay muchos lucha. sinónimos. lucha. Trabaja con hierro. Metal. Trabaja con metal. Crea espadas, crea cosas con metal. Solda. El carpintero, pero del metal. ¿Cómo? Carpintero, pero de metal. Arriba, Herrero, abajo. Herrero, dale. ¿Dónde están las ¿Dónde están las Pirámides. Las pirámides. Sí. Abajo. Yo agarro una cosa redonda y hago por el papel así. Vas. Tu profe de En colegio. serio, Sí, abajo. Qué fácil, güey. Animal nocturno que hace. Búho. Abajo. Qué fácil. Salen de Madagascar, están encerrados y son muy inteligentes. Uno se llama Cabo. Pingüino. Sí, abajo. Hija, a veces no sabemos cómo explicar. Pasa nomás, pasa Ay, nomás. ay, Ah, está bien, está bien. Rar. No sé boludo, boludo. Un tigre, ¿verdad? Sí. Y sí, boludo, rar, porque el león es. Sí. El que conduce el avión. Piloto. Sí. Sirve para remar. Nadador. Remo. Sí. Tigre. Más grande. León. El rey de la selva, sí. León. Hola. No sé. Tiene Pasa cuerno. nomás.
Tiene Madagascar. Decime por los animales de Madagascar. Rápido. tipo caballo. Jirafa. No. No, ese es cebra. Sí. Sí, Sí. cebra. Arriba, yo no te voy a hacer una locura explicar eso. País latinoamericano, está al lado de Colombia. Ecuador. Abajo. Abajo. ¿Cómo se llama? Boxeo. Sí, abajo. No, sí, sí, sí. Deporte con caballos. Saltan. Ni idea. Pasa. Deporte muy cheto. Demasiado ya. ¿Ves ese el gato que le quiere comer a ese pajarito? Piolín. ¿Cómo se Amarillo. llama? Piolín, ¿cuál es el nombre de Piolín? Pasa nomás. Canario. Muy boludo. joven, muy joven. Lo que estudio yo, pero de mecánico. Ingeniería mecánica. No, boludo, va arriba porque él dije, arriba Arriba no, arriba no. Bueno, dale, entonces. Dale, siguiente. Bueno, salir a buscarle animal para comer. Casa. Sí, abajo. País de donde están los canguros. Australia. Abajo, esa. Camina lento. O sea, tiene. Koala. Son ninjas. Tortugas ninjas. Sí. Tortuga. Tortuga. Sirve para pintar una casa. No, le está diciendo todo. Arriba. Pintor. Sí, arriba. Re así fácil ya era para mí. Iba a decir. Su capital es, iba a decir. Sí, toman mate. Argentina. No. ¿Otro? Brasil. No. Así. Paraguay. Uruguay. Uruguay, sí. No sé qué va. Pasa País. nomás, pasa nomás. Ni Pasa idea. nomás. ¿Qué pasó ahí? Se apagó. Otra vez de cero. Bueno, no vayas hacia acá siempre tu tablet, porque... país de Mbappé. Francia. No ha sido fácil, güey. Pasa nomás. Pasa nomás. Pasa nomás. Desastre. Pasa nomás. No, me tienen que ayudar ustedes. Pasa nomás. Pasa nomás. Y pasa nomás. Pasa nomás. ¡Ey! Es un caballo pequeño. Pony. Sí. Pasa Pasa nomás. nomás. ¿Cómo se Sirve llama? para calentar casa. Tipo una estufa. Pasa nomás. No puede ser, vamos a perdernos. Pasa nomás. Pasa nomás. Eh, ¿Le trae a los bebés? Trae a los bebés. Cigüeña. Sí. ¿Dónde vivís? ¿En qué país? Paraguay. Sí. Ok, perdimos nosotros, perdió el canal. Ganada de... Día triste. Viernes triste. Día feliz. Viernes luego, viernes. Al fin los invitados lograron remontar. Estamos 2-2. Vamos a ver qué tal los próximos invitados. ¿Qué tenés que decir, palabra de ganador? Y nada, que si sienten ese ardido en su corazón, luchen por eso, luchen por sus sueños, no se canse, porque nada es imposible para Dios. Ese es tu mensaje para los jóvenes. Sí. ¿Algún otro mensaje para aquel que se anime a hacer estas actividades que haces? De irte a Corea, irte a Lisboa con tu mejor amigo. Y que aprovechen, si tienen la oportunidad, que aprovechen, que por más que parezca imposible, puede ser posible. Karen ajo. Hagan lo que sea, pero viajen, vivan esta experiencia de una Jornada Mundial de la Juventud. Vayan a las peregrinaciones nacionales juveniles. Participen en la actividad de Pascua Joven, Primavera con Cristo. Vivan ustedes su juventud con Cristo, vivan su juventud en la iglesia. Ahí encontrarán muchas amistades buenas y con ese famoso dicho que dice, yo me voy en fiesta, porque hay muchos jóvenes, yo me voy en fiesta, yo me voy, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago esto y por eso no me voy a la iglesia. O sea, que eso no le impida a ustedes. Vayan ustedes a conocer a Jesús. La iglesia es un lugar de enfermos, no de sanos, no todos somos perfectos.
Y si alguien se cree perfecto, no lo es. No lo es. Ustedes busquen a Jesús en lo que sea porque Él te llama, Él te llama por tu nombre y no tengan miedo para nada. Muy lindo mensaje, Elías. Sí. Muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Así que esperemos que estés de vuelta por ahí. Nos comentabas cosas nuevas que andes haciendo por la iglesia. Dale. Así Pero que llegamos nuevamente a un programa más, capítulo, como quieran llamarlo. Si le decimos capítulo va a estar lindo, ¿verdad, Iván? Sí. Capítulo 5, Elías Benítez. Muchísimas gracias y nada, nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Chao, chao. Chao, chao. Bien ahí. ¿Salió bien? Pregúntale a Iván. Iván, ¿salió bien? Sí. Sí. ¿Cómo? Volvemos de la pausa. Del corte. Vamos a iniciar el bloque 3. Cierto. Volvemos a la pausa, sí. Ja. Te sabe más que yo. Dale. ¿Hay cosas adentro?